Bienvenido y bienvenida a Píldoras de Grandeza, un espacio íntimo y poderoso donde en pocos minutos te comparto reflexiones, experiencias y verdades que han transformado mi camino como mujer y emprendedora. Este podcast es un espejo para recordarte lo que muchas veces olvidas, que la grandeza ya habita en ti. Aquí encontrarás dosis de inspiración y, por qué no, algunas cachetadas mentales que te ayudarán a volver a ti, a reconectar con tu esencia y con tu propósito. Soy Leslie Hernández y estoy aquí para caminar contigo y ayudarte a recordar quién has venido a ser. Toma lo que resuene contigo y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bueno, por aquí primer episodio de Píldoras de Grandeza y la verdad que estoy muy emocionada. En el momento en el que estoy grabando este podcast son las 10:24 p.m. de la noche y me parece muy curioso porque la verdad llevo mucho tiempo queriendo hacer esto, y a ti que te has tomado el tiempo de empezar a escuchar este podcast, este episodio puntualmente, quiero agradecerte infinitamente porque estoy segura que después de escuchar este episodio algo va a conectar contigo probablemente, y si no, bueno, al menos te diste la oportunidad de escucharme. Así que la verdad, obviamente cada episodio será diferente, cada episodio tendrá sus toques de cómo estoy hablando, algunos días más enérgica, otros más tranquila, porque al final el objetivo detrás de este podcast no es siempre estar en la misma sintonía, sino que sea un espacio de realmente intimidad, de conexión, de poder sentarme en cualquier lugar del mundo con un micrófono grabando mi voz y que tú puedas escuchar el mensaje. Como lo lees en el episodio de hoy, vamos a hablar de el poder de reconocer la grandeza que ya habita en ti, y quise empezar este podcast con este episodio número 1 porque para mí es muy importante que dentro de ti algo se encienda hoy. Así que sí, hoy estoy un poco más reflexiva, más tranquila. Han sido días de mucho movimiento interno, pero bueno, nos quedan unos cuantos podcasts para irte contando un poco de mi experiencia. La realidad es que estos episodios buscan sencillamente ser algo corto, ser ese motor, quizás que al escucharlo tú digas, claro, esto era lo que me hacía falta para dar ese siguiente paso, o que a lo mejor sea esa reafirmación de que vas por un buen camino o de que es momento de cerrar un ciclo, no sé, al final deja que el mensaje que tenga que llegar a ti a través de este episodio llegue, y lo que no, simplemente suéltalo. Ahora bien, ¿por qué el poder de reconocer la grandeza que habita en ti? Te preguntarás, Leslie, ¿por qué hablas tanto de este término de reconocer la grandeza que habita en ti? Y bueno, quiero contarte que la dinámica de todo esto va a buscar ser que a través de 5 o 6 puntos en los diferentes episodios te lleves ciertas pepitas, esas píldoras de grandeza que necesitas. Pero puntualmente al ser el número 1, quiero que sea ese en donde entiendas un poco de dónde viene esto de reconocer la grandeza que habita en ti. Y es por eso que quiero contarte algo acerca de ese día en que me di cuenta de que estaba comunicando el mensaje equivocado. Y te preguntarás por qué. Probablemente hoy estás escuchando este episodio y digas, bueno, ¿quién es Leslie? ¿Qué hace Leslie? Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Por ahora te puedo resumir que soy una apasionada de la comunicación, que llevo un poco más de 5 años haciendo marketing digital en este momento para 2025. Y bueno, que básicamente eso, soy una apasionada de la comunicación. Ya no solamente vivo porque me paguen por escribir textos, escribir mensajes para otras personas, sino que hoy en día la comunicación se ha vuelto un pilar importantísimo en mi día a día, en mis relaciones, en mis negociaciones, en mi negocio, en todo. Así que de ahí viene ese día que me di cuenta de que estaba comunicando el mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque esto te va a sonar un poco raro, pero voy a contarte una breve historia de ese momento en el que yo siento que hablé con Dios y que movió y cambió muchas cosas en mi vida. Pero antes quiero contarte que esta parte del mensaje equivocado viene de, yo empecé a construir un poco mi marca personal, llamémoslo así, en 2021, agosto de 2021, cuando por fin decido salir
a las redes sociales y empezar a crear algo de contenido ha sido todo un camino en el que hasta la fecha probablemente no sea una marca súper reconocida, ¿verdad? Probablemente a este punto la marca no esté a donde la quiero llevar, porque a lo largo de ese proceso de construir marca fueron pasando cosas, empecé a trabajar con otras marcas grandes, siempre he estado como muy en la parte de atrás, en ese backstage de la comunicación de grandes marcas personales, y aún así, por los laditos, llamémoslo así, fui creando marca personal. A hoy en día, desde 2021 hasta hoy, han pasado varias cosas, a veces publico contenido, hago diferentes cosas, pero lo importante es que sé que la marca personal hoy en día es tu mayor activo y es eso que te va a permitir transmitir el mensaje que has venido a dar, porque no soy solo yo la que lo comunica, habemos miles de personas que tienen un mensaje por comunicar, algunas se morirán sin comunicarlo y algunas otras nos hemos atrevido a salir de la sombra, salir de la comodidad y compartirlo. Así que bueno, para no desviarme, porque eso es algo que me pasa mucho, y es que a veces me voy por las ramas, hoy te voy a contar ese día en el que me encuentro con Dios y algo cambió. ¿Por qué? Siempre desde 2021 yo venía comunicando en mis redes sociales y en los diferentes mensajes que daba el hecho de ser tu mejor versión. Y yo siempre me había comprado un poco la creencia de que yo tenía que ser mejor, ¿cierto? Que esto que estaba haciendo estaba mal, de cierta manera. Que la persona que estaba viviendo este aquí y ahora tenía que complementarse, tomar cosas ajenas y complementarse, porque tenía que ser mi mejor versión. Pero entonces, te resumo brevemente, en 2024 vivo una ruptura amorosa muy interesante que ha sido uno de mis más grandes maestros en el tema de las relaciones. Y mientras estaba viviendo todo ese proceso de duelo, de aceptar que las cosas son perfectas y que esto debía pasar de esta manera para poder convertirme en la mujer que siempre he soñado ser, un día en algún evento de marketing digital me encuentro con una persona muy sabia. Esta persona se llama Mauricio, se le dice Mauro. Y cada vez que yo lo escuchaba hablar a él, no sé, sentía como una conexión diferente. Y de repente yo tenía como la sensación de querer hablar con él, pero tenía mucha pena, no estaba como emocionalmente muy bien. Sin embargo, mientras estaba sucediendo el evento, lo que hago es que sencillamente salí un momento al baño y cuando iba de camino al baño lo vi a él solo en una esquina y dije, ¿será que este es el momento para hablar con él? No sabía puntualmente qué le iba a preguntar, o bueno, tenía como una idea de quizás cómo afrontar el duelo, cómo aceptar que mi expareja, bueno, estaba transitando otras cosas. Tenía muchas cosas en mi cabeza, para serles honesta, en ese momento, y también tenía cosas con respecto al negocio, bueno, en fin. Los que han pasado por un duelo para entender que uno a veces tiene la mente en muchas cosas. El caso es que yo veo a esta persona ahí y de la nada yo tenía la opción de tomar hacia la izquierda e ir al baño o tomar a la derecha y hablar con él. Estaba ahí solo, no había nadie más. Entonces, mi instinto, mi intuición, mi naturaleza simplemente caminó hacia él. A mí se me olvidó que yo iba a ir al baño realmente. O sea, como que se me olvidó. Sencillamente me dirijo a él y no les voy a mentir. Tan pronto me acerco a él, yo en ese momento lo único que dije fue, hola Mauro. No dije nada más y él empezó a hablarme. Me habló de muchas cosas, me contó una historia, o sea, fue hermoso porque era como que yo internamente, mientras él me hablaba, yo decía, ¿cómo me estás diciendo todo esto que necesito escuchar sin habértelo preguntado? Y esa fue la pregunta que más me quedó rondando en mi cabeza en ese momento. Y entonces llega a ese punto ya en el que se estaba terminando la conversación. Para mí fue súper poderoso. Y lo único que yo llego a preguntarle a él es, ¿cómo sabías que yo te iba a preguntar esto? Porque él me había respondido muchas cosas. Y él me dijo, no fui yo, fue Dios. Y más adelante te contaré cómo ha sido todo mi proceso del despertar espiritual, pero cuando él me dijo eso yo lo sentí así. Y en ese momento, entonces, le puedo hacer una pregunta, porque para mí fue como que, wow, en ese momento le hice una pregunta y mi pregunta fue, ¿cómo puedo ser mejor?
Y él me dice, es que ahí está el error, tú no tienes que ser mejor. Y para mi ego fue chocante, como que, ¿cómo así que no tengo que ser mejor? Porque él me dice, mira, piensa lo siguiente, el creer que tienes que ser mejor o que tienes que tomar cosas del exterior para ser mejor está en contra de lo que Dios quiere para ti. Y yo le pregunto por qué y él me dice lo siguiente. Cuando tú quieres ser mejor y quieres complementarte con algo externo, es como si bajara Dios del cielo y tú le dijeras que el trabajo que él ha hecho está mal. Entonces, claro, en ese momento yo digo como, claro, yo en mi posición desde la relación que tengo con Dios no sería capaz de decirle a él que las cosas están mal, porque yo creo que todo lo que Dios ha creado y cada situación que sucede en tu vida es perfecta. Entonces, él me hace ese cambio de paradigma y yo digo, ok, o sea que todo este tiempo he estado creyendo que yo necesitaba ser mejor tomando cosas externas, pero la realidad es que yo estoy bien. Y él me dice algo muy clave y es, tú no necesitas venir a ser mejor, tú necesitas venir a recordar quién has venido a ser y a partir de ahí construirte porque tú ya eres grande. Para mí, la verdad que eso fue una gran revelación y desde entonces en mi mente creativa yo dije, wow, claro, yo tengo que reconocer la grandeza que ya habita en mí. Y desde ese momento cambió el tienes que ser tu mejor versión por debes reconocer la grandeza que ya habita en ti. Y me vas a escuchar hablar de esto si me sigues en redes sociales. Si no, hago de una vez acá, sígueme en redes sociales. Pero desde ahí yo dije, claro, el tema es que yo he querido colocarme ropa ajena, por decirlo así, cosas del exterior, cuando la realidad es que yo solamente necesito mantener la llama que ya habita en mí para poder conectar con las personas, para poder vivir los procesos que vivo y para poder día a día recordar quién he venido a ser. Así que a través de esta breve historia te cuento un poco de dónde nace esto de grandeza, de por qué hoy estás escuchando el primer episodio de Píldoras de Grandeza. Y bueno, básicamente quisiera contarte muchas cosas más, pero el objetivo de este podcast básicamente es que me escuches, que te lleves de acá el mensaje y que si esto ha resonado contigo, hoy te vayas con la certeza de que no has venido a convertirte en alguien mejor, sino que has venido a recordarte, porque nos han vendido constantemente la idea de que tienes que ser más, hacer más o parecer más. Y mi mayor invitación acá en este punto es que dejes de querer comprarte personajes ajenos. Eso quiere decir que es momento de que hagas lo que hagas, dedícate al negocio que te dediques, siempre procures hablar con toda autenticidad, ¿cierto? Que dejes de intentar encajar desde personajes que no eres y que a través de ese proceso te vas a dar cuenta lo liberador que es reconocerte. Ya hablaremos en otros episodios cómo reconocerte, pero básicamente siempre es recordar que en ti ya hay grandeza, que esta grandeza no la tienes que construir de afuera hacia adentro, sino que se revela de adentro hacia afuera. Y esto lo vas a poder hacer de diferentes maneras. Hay herramientas de autoconocimiento de las que te podré hablar más adelante. Yo en mi caso, digamos que me he apalancado mucho últimamente de la astrología, de cosas de diseño humano, espiritualidad, escritura. Hay diferentes herramientas de autoconocimiento porque cuando te conoces y puedes decidir desde tu esencia, cuando decides desde quién realmente has venido a ser, todo lo externo empieza a alinearse y eso fue lo que pasó en mí cuando yo empecé a dejar de comprarme personajes ajenos y cada vez procuro vivir más en coherencia con esa versión de grandeza. Ahora, es importante y mi mayor invitación acá es que si esto resuena contigo, entiendas que esa versión de grandeza ya vive en ti, por lo tanto, las decisiones y acciones que tomes en el día a día deben estar en coherencia con esa versión de grandeza. Y simplemente quiero que te imagines y que te tomes un momento para respirar, para soltar e imaginarte cómo serías tú en tu mejor momento. Y que a partir de ahí elijas cómo actuaría esa persona, a quién escucharía, qué no aceptaría en su vida, qué sí elegiría. Mejor dicho, todo, desde qué comes hasta con quién hablas, desde cómo trabajas hasta cómo te hablas a diario,
que eso sea tu filtro para saber si estás actuando o no en coherencia con esa versión de grandeza. Porque el mayor aprendizaje que quiero que te lleves de acá es que cuando eliges desde tu grandeza, no estás actuando, estás recordando. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo que sea lo que sea que hagas, lo puedas sostener en el tiempo y no tengas que estar cambiando tus planes, las cosas que haces, porque simplemente estás recordando, actuando desde esa versión de grandeza. Y lo más importante dentro de este proceso de reconocer la grandeza que ya habita en ti es que dejes de buscar afuera respuestas, porque todo lo que necesitas saber, hacer, decidir, ya está en ti. Solo tienes que volver a ti, conectar contigo, conectar con tu esencia, conectar con realmente tu centro, ¿cierto? Y yo le digo a esto tu centro como conectar con tu intuición. Es decir, hoy te preguntarás, bueno, pero ¿cómo hago para saber que esto es intuición y no es razón? Un ejercicio que yo siento que me funciona mucho es entender que la intuición es esa primera respuesta que tú no racionalizas cuando te preguntan algo. Es esa sensación de tranquilidad y certeza en la panza, en tu barriga, en tu estómago. Es decir, que cuando te enfrentes a una decisión, cuando te enfrentes a tener que elegir, simplemente te imagines los dos caminos, el camino 1 o el camino 2, y sientas, no pienses, siente lo que tu estómago te está diciendo. Esa sensación de tranquilidad, de decir, el camino 1 me hace sentir tranquilo, el camino 2 me hace sentir impaciente. Entonces, en el sentir está la intuición. Y cuando aprendes a conectar cada vez más contigo, lo practicas en el día a día, en cada situación, vas a poder volver y estar conectado con tu centro. Porque quiero que entiendas lo siguiente, y es que tú ya sabes cuál es el siguiente paso. Y siempre lo vas a saber. Solo que a veces el ruido del mundo hace que nos olvidemos de eso que realmente nuestra alma, nuestro espíritu ya está gritando en silencio. Y es por eso que hoy te invito a que hagas menos ruido afuera y más espacio adentro. Es decir, que reconozcas que tú ya tienes todo para poder cumplir esos sueños, esas metas, alcanzar eso que corre todos los días por tu mente y por lo que trabajas. Tú ya tienes todo para lograrlo, porque ya eres grande por naturaleza, solo te hace falta recordarlo. Así que bueno, hasta acá este primer episodio. La verdad que se me hizo un poco corto, pero sustancioso, como diría yo. Y si te gustó, espero que me lo dejes saber, que le des me gusta, que lo compartas, que me escribas por Instagram, oye, me encantó, no me gustó, mejor dicho. Poco a poco esto se irá profesionalizando un poco más, pero la intención era vencer el miedo, o bueno, no el miedo, como el parálisis por análisis que a veces me da, porque yo sentía que siempre tenía que ser con cámara, que mi mensaje debía ser siempre como desde lo normal. Y bueno, básicamente uno de mis propósitos en esta vida es que me escuches o me leas, y aquí estamos actuando en coherencia con ese primer propósito desde que me escuches. En algunas ocasiones aparecerá probablemente el desde dónde y cómo estoy grabando este podcast, en otros sencillamente será mi voz. Así que nada, espero que te haya gustado este primer episodio y que recuerdes que la grandeza no se compra ni se aprende, sino que se recuerda, porque esta ya habita en ti. Así que te mando un abrazo gigante de corazón a corazón, que todo lo que esté sucediendo en este momento en tu vida lo tomes como una experiencia más en ese camino a seguir recordando quién has venido a ser. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. No sé cómo despedirme, pero por ahora solo te envío mucho amor, muchas bendiciones y gracias por escucharme. Bye.